Buenas tardes, queridos amigos de KQR33 Radio. Hemos pasado hoy por la cultura todo el día y para rematar traemos una cosa que es espectacular. Traemos autores, editores, ideólogos de un libro con una participación enorme y con un mensaje muy bonito. Como ya sabéis, en KQR33 pues nos gusta todas estas cosas, y antes de su presentación, que ahora nos hablarán ellos, que es el próximo día 24, ya nos lo contarán despacio cómo se va a hacer, vamos a presentar a nuestros invitados. Yo uno que tengo aquí escondido, que luego le vamos a cambiar. Está calienta que salís, como decía el entrenador. Tenemos a Irene. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes, Guti. Tenemos a Mari Carmen. Buenas tardes. Buenas tardes. Mari Carmen. Y tenemos a Jorge con nosotros. Buenas tardes, Guti. Bueno, Irene, como es la editora, así es. Verbu, gran colaboradora de KQR33, con esas pildoritas maravillosas de Literatura Express, pues nos vas a contar un poco qué es esta obra y por qué ha ocurrido y qué es lo que es en realidad. Pues esta obra es una creación preciosa que ha salido de la mano de Miguel Arenas, que lo tenemos aquí detrás de cámaras, sí. De un taller de escritura que coordinó con el Centro de Mayores, al que se apuntaron, unos lunáticos, unos apasionados de la literatura, que se tiraron de cabeza al taller, y sale pues de eso, de esos pequeños cursos, esas ideas, esas pildoritas que salían de creatividad, en el que cada semana, cada uno traía su propuesta, y este libro recoge no solo esas 10 cabezas locas del Centro de Mayores, sino también coordinado con alumnos del IES Grande Cobián, que aquí tenemos a Jorge, que les ha coordinado un poco en ese aspecto. Muy bien. ¿Y cuál es la filosofía del libro? ¿Quién me lo quiere contar? Jorge. Pues tú que has tirado de los pequeños. Sí, yo, de los tú pequeños. Eres profe. Yo soy profesor. Yo soy profesor del Departamento de Dibujo del Instituto Grande Cobián de aquí de Arganda, con la particularidad de que es un instituto que tiene bachillerato de artes, que es un tipo de bachillerato que no en todos los institutos se da. Entonces, conmigo lo que pasó es que se pusieron en contacto. Yo no sabía en principio del proyecto, se pusieron en contacto, me contaron el proyecto, me dijeron qué podían hacer mis alumnos, pensaron en el Instituto del Bachillerato de Artes, en el Grande Cobián, y me pareció una idea espectacular, me pareció una idea preciosa. Claro, yo como profesor les daba clases de una asignatura de ese bachillerato que es dibujo, no le daban ese año, no le daba dibujo artístico, pero les doy este año dibujo artístico, y otra asignatura que es de técnicas gráfico-plásticas, diferentes técnicas de dibujo y de pintura, y les conté el proyecto. Y la gran sorpresa para mí fue que no titubearon en ningún momento. Los chavales dijeron sí, sabiendo que iba a ser algo altruista, que iba a ser que no iban a cobrar nada, pero no duraron ni un momento y prácticamente todos se apuntaron. Entonces a mí eso me maravilló. Al final todo ha ido creciendo, porque yo creía que iban a ser al final un poco más pequeños, al final ha ido creciendo, entonces he tenido que coger incluso de varios cursos, pero han respondido muy bien. Y entonces me parece un proyecto muy muy bonito, porque me parece un proyecto intergeneracional, en el que se nota el trabajo de, que se aúna, esta pasión por escribir de los mayores, y estos objetivos, estas filias que tienen mis alumnos por el tema del arte. Entonces, claro, para muchos es su primera incursión laboral, y después que disfrutan mucho y que lo hacen muy bien. O sea, que es que al final ha sido un proyecto muy bonito. Y yo lo que he hecho ha sido un poco coordinar un poquito todo esto. Que al final... ¿Qué trabajo han desarrollado ellos? Ellos lo que hacían, como el libro es un libro de relatos, son varios relatos, son 29 relatos si no recuerdo mal, mis alumnos lo que hacían era ilustrar ese relato. Entonces, ¿una ilustración en qué consiste? Una ilustración consiste en captar con una sola imagen un poquito la esencia de cada relato. Así que me han hecho cosas maravillosas. Y lo bueno es que ha habido mucha variedad, por ejemplo, de técnicas y mucha variedad de estilos, porque yo les he dejado un poquito de libertad. O sea, les he explicado qué son las ilustraciones, cómo se tienen que hacer, pero cada uno ha hecho pues lo que su mente y su creatividad les ha llevado a hacer. Y al final es que han quedado cosas muy bonitas. Lo empezamos a hacer el año pasado, el curso pasado, y lo han terminado este año. Entonces ha habido gente que incluso ya no está en el instituto, ya
están incluso haciendo bellas artes o están haciendo algún módulo de ilustración. Hay una chica que está haciendo, creo, un módulo de ilustración. Entonces hay algunas cosas. Han seguido. Sí, siguen sus sueños y su vocación es el arte. Entonces, pues claro, es un proyecto maravilloso. Qué bonito. Sí. Y está la parte escrita. Mari Carmen, Sí. Cuéntanos cómo habéis Bueno, hecho, quiénes lo habéis hecho, por qué lo habéis hecho. El por qué llegar a este punto no estaba en nuestras mentes. Nosotros, personas mayores, mis compañeros y yo, nos apuntamos a este taller de escritura como profesor Miguel Arenas, que es maravilloso, y entonces empezamos ahí, pues que queríamos estar, llegamos a la edad de la jubilación y nos preguntamos, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Esa pregunta ya, esa palabra ya está muy dicha, ¿no? ¿Y ahora qué? Entonces nos apuntamos por la gran suerte que tenemos en Arganda de tener ese centro de mayores que es maravilloso, con un montón de actividades. Y yo personalmente había trabajado toda mi vida desde los 13 años y cuando llegó ese momento de la jubilación dije, ¿y ahora qué? Así que me bajé al centro, me pregunté qué actividades había y yo me apunté a mis 3 actividades que más me llenan, ¿no? Que es la escritura, por supuesto, la cocina y el teatro. Así que bueno, empezando por lo de la escritura, pues nos juntamos algunos compañeros para escribir y yo sobre todo esa cosa que tenía de que yo quería mejorar mi caligrafía, mi escritura, ya que desde niña pues bueno no había podido hacerlo. No ha habido medio y trabajando de los 13 años me imagino que el entonces colegio... tenía esa cosilla de que yo quería a mejorar mi escritura, ¿no? Porque leer le he leído mucho toda mi vida, pero escribir, aunque escribo, tengo muchas cosas escritas en casa, no es buena mi caligrafía. Sí. Y digo, bueno, pues voy a apuntarme aquí a esto. Pero pues mira por dónde empezamos, pues poquito a poco, los compañeros y tal. Y Miguel pues nos empezó a poner pues unos relatos de principio, ¿no? Y esos relatos de principio, que cada uno escribiera 2, 3 o 4 lo más, cada uno a su manera, a su capacidad de bien sus cosas personales o bien sus ficciones o lo que sea, pues dijimos, vale, pues vamos a ello. Pero en ningún momento, Guti, te digo que pensábamos llegar a lo que ha llegado este libro. Llegar hasta aquí ha sido un honor, ¿no? Ha sido una sorpresa grandísima. Cuando pasado un año que llevábamos en la escritura, Miguel nos dijo un día, mira, esto lo han dado por bueno, vuestros relatos, por haber sido en el centro de mayores, de personas ya con cierta edad, pues parece que les ha gustado. Y nosotros nos quedamos todos los compañeros así un poco boquiabiertos, ¿no? Muy sorprendidos y sobre todo muy, muy felices, muy contentos de haber podido llegar hasta ese punto. Y al final pues hemos llegado aquí a esto, cada uno ha escrito los relatos que lo ha visto oportunos, muchos personales. La mayoría, ¿no? Porque... Cuando escribe, pues tú también cuando escribas aplicarás experiencias personales o no. Exactamente. Entonces, bueno, es que los mayores tenemos la gran suerte de ser libros encuadernados ya, con mucha historia. Sí. Porque imagínate la vida que tenemos a lo largo de tantos años, cuántas experiencias, cuántas cosas nos han ocurrido, ¿no? Entonces, unas muy malas, otras maravillosamente buenas, y ¿qué dices? Pues bueno, vamos a ver cómo podemos hacer estos relatos. Yo y algunos de mis compañeros, que ya lo veréis, hemos hecho relatos sobre muchas etapas de nuestras propias vidas, ¿no? Sí. He hecho esos relatos de etapas de mi propia vida, e incluso ahí también expreso en uno de ellos, que es el secreto, cómo yo soy. Entonces ese tiene que ser de humor total, porque eres súper alegre. Ya, pero yo guardo siempre un interior, y ese interior es mi ser, guardar mis secretos. Ese es el que escondes. El que escondo. El que no quieres que la gente vea. No, porque yo soy así, yo soy muy, muy expresiva de cara al público, pero luego tengo mi propio interior, Claro. ¿no? Y esa personalidad de mi propio interior es la que yo conservo y me gusta tener. Y claro, entonces hemos puesto cada compañero quizás un poco de nuestras propias experiencias de vida, nuestras propias ideas y un poquito también de ficción y un poquito también de imaginación, ¿no? Claro. Porque hay algunos que, ojo lo que se han alargado en la ficción y quedan muy hermosos, pero lo importante de esto ha sido llegar
hacer este libro, y que este libro lo hayan dado por bueno, lo hayan dado por exitoso y que haya llegado a este punto de poderlo editar para nosotros, tanto Eso mis es compañeros, grandísimo. para mí es maravilloso, sobre todo el autor de todo esto, Miguel Arenas. Ahora le vamos a tener con nosotros. Que ha Claro. sido nuestro gran profesor, con una paciencia impresionante, que nos ha ayudado muchísimo y bueno, pues ahí le tenemos. Bueno, ahora hablaremos con él, pero claro, tú has dicho, dice, y hemos llegado y se ha editado. Sí, Se ha editado sí. y nos sentimos. para editarlo, Verbum, el grupo editorial Verbum, de la mano de Irene, nos va a contar cómo se coge, para que nuestros oyentes y la gente que nos ve por YouTube sepa cómo llega eso ahí y qué trabajo hacéis para que ahora ellos digan, mira dónde está el texto de mi interior. Bueno, pues lo primero que llega son tirones de pelos por lo mal escrito que... No, para nada. Bueno, antes de todo quería comentar algo que has dicho que me ha parecido muy bonito, que algunos son ficciones, pero la mayoría ha ocurrido, ¿no? Sí. Es nuestra vida porque somos libros. Y sí que es verdad que cuando yo estuve trabajando con el libro y editándolo y revisando y bueno, todo lo que ahora desglosaré, era como si yo hubiese tenido la oportunidad también, ¿no?, de hablar con mis abuelos que fallecieron cuando yo era muy pequeña y no tuve esa oportunidad. Y de hecho hay varios relatos en el que el autor, ahora no recuerdo quién es, lo siento mucho, en el que hace hincapié de que son las historias que quiere contarle a sus nietas. Sí. Y a mí eso me pareció muy bonito. Incluso el libro abre con los relatos de Oddie Marley, creo que era, que cuenta las vivencias del venir a España desde el extranjero y los primeros choques, así como en un tono muy humorístico, Sí. de esas confusiones con el idioma. Es muy entretenido. Y bueno, y cómo nace esto desde el aspecto más técnico, más empresarial, es que a nosotros también nos llegó esta propuesta, no teníamos ni idea de que se estaba haciendo este taller. Nos llegó Miguel Arenas, con el que ya hemos colaborado, tenemos Al rescate de la verdad publicado en el sello, y bueno, y nos cuadró la idea, nos pareció una idea preciosa, el que has dicho tú, choque generacional y el conjunto de todo, de las nuevas voces y las nuevas voces por otra parte, pero de más edad, es una iniciativa muy bonita, y dijimos, bueno, pues adelante con ello, ¿no? Porque además tenemos mucha relación con Arganda y bueno, con el ayuntamiento, y nos hacemos varios proyectos con ellos. Y bueno, pues a mí me llegan los textos, yo los pulo muy poquito. Yo no he metido mano en las voces de los autores, yo digo, está como aquí no va, chicos, cosas más técnicas, cositas que ellos no se van a dar cuenta y no se han dado cuenta. Y bueno, pues se le da formato, un ir y venir de correos, un ir y venir de decir, oye, cambiamos esto, oye, esto mejor así, vale, perfecto, Miguel, lo que tú digas, estamos a tu servicio. Y nada, y lo que me pareció también muy bonito es que creo que fue incluso antes de que yo ni siquiera diese el primer paso, en el que ya me dijo Miguel, oye, mira, tenemos una propuesta para la portada. Y yo dije, genial, me quitáis trabajo de encima, el tener que pensarlo, ¿no? Que bueno, eso es lo de menos. Pero que me pareció muy bonito que incluso un autor de la antología haya diseñado la cubierta, que simplemente yo haya dicho, estoy Corta, aquí. pega. Exacto, corta, pega, poniéndolo así, pero sí, o sea, incluso la portada la han hecho ellos, menos las ilustraciones que lo han hecho Elías Grande Gobián. Ya está. Es todo ellos, todo suyo. Tú coges esos textos que te vienen, me imagino que en Word, que es lo que escribimos los antiguos, y las pinturas de los chicos vendrían en un JPG o en alguna cosa de esas, o algo vectorizado. Pues no mira, sé. mi labor como coordinador, una de mis labores como coordinadores, lo primero me venían los relatos. Y yo los repartía, vamos, iban eligiendo, algunos si les gustaba algún relato, lo que has dicho tú de las historias de los abuelos, muchos incluso alumnos me han dicho, es que esta historia me la contaba mi abuelo, me recuerda a mi abuelo, entonces pues a lo mejor elegían por afinidad también alguna historia. Una vez que teníamos el reparto hecho, pues nada, empezaban a hacer bocetos, yo les voy guiando, si veo que alguna composición es mejorable, pues eso, les voy guiando, como Miguel me imagino que os habrá ido guiando a vosotros en el taller de escritura.
Y después les he dejado, como he dicho antes, les he dejado libertad técnica. Entonces hay algunos que han optado por técnicas más clásicas y hay otros que han optado por técnicas más modernas, técnicas digitales. Entonces es verdad que con las técnicas digitales para mí ha sido mucho más fácil porque me mandan el JPG o me mandan en formato PNG, yo se lo reenvío a Miguel y ya está. Pero después hay otras que son en papel, que están hechas o a lapicero o están hechas con lápices de colores o con acuarela. Entonces esas sí que yo, una de las labores mías de la coordinación era escanearlas, prepararlas, preparar un PowerPoint, yo preparar una presentación en la que le iba mandando, pues Miguel, van saliendo estas a la semana, oye, que me han entregado otras 4, oye chavales, que es que me ponen la fecha, que hay que empezar ya tal, y después imprevistos. Jorge, ¿te parece, Miguel? ¿Te parece que es que han salido otros 10 relatos más? ¿Tú crees que tienes? Digo, bueno, vamos a intentarlo. Pum, vas a otra clase, pides más. Después, yo que sé, otro imprevisto. Algún alumno que me ha pasado este año. Mira, profe, me vas a matar, pero es que tengo 20.000 exámenes, estoy hasta aquí de trabajo. ¿Te importa que no lo hagas, que pidas a otro? Y al final tuve una de las ilustraciones, de hecho la hice yo. Sí. Porque, claro, llegan estos imprevistos. Sí, que claro, yo con eso contaba, porque es verdad que hay algunos alumnos que se agobian mal, como es natural. Les pilla, porque además pilló todo en una fecha en la que tenían exámenes, tenían evaluaciones, se les llega todo el mogollón. Muchos de los alumnos están en segundo de bachillerato, se juegan mucho con la PAU, con todo. Entonces, claro, la presión es mayor. Entonces, yo para eso sí que comprendo o entendí que en un momento determinado podían haber este tipo de casuísticas que, bueno, se han solucionado bien y al final han salido todo perfectamente. Y entonces has cogido todos esos dibujos y también se los hemos mandado a Irene. Eso, yo se los mandaba a Miguel y Miguel hacía de coordinación. Exacto. Después al final, sí. Después a mí me mandaron también un borrador un poco del libro que esto es secreto, que no salga y tal, pero claro, yo tenía que revisar, me venía bien porque al final pues siempre hay alguna errata de algún apellido, porque hay algunos apellidos un poco más complicados, y después también le dije, que eso pasó al final, que sí que me gustaría a mí hacer una nota de agradecimiento, porque yo estoy muy agradecido a este proyecto, porque al final estos proyectos son muy bonitos, en un instituto me refiero porque sales de la rutina del instituto, o sea, muchas veces los chavales ven el instituto como una especie de medio cárcel que están ahí y tal, entonces, claro, se sale de esa rutina, es algo especial, es algo, yo en el prólogo en los agradecimientos lo pongo, ven que el trabajo que hacen, lo que estudian o lo que aprenden tiene una finalidad, puede tener una finalidad, puede ser un medio para una finalidad. Y después que hacen cosas, pues eso, diferentes a lo que hacen habitualmente el día a día. No tiene que ver con el libro, pero ayer, por ejemplo, hicimos una actividad que eran unas olimpiadas de dibujo artístico y fuimos con una alumna de segundo de bachillerato en unas olimpiadas de dibujo artístico que organiza la Asociación de Profesores de Dibujo a pintar al Museo del Prado. Claro, tú imagínate, ir un chaval a pintar una obra de Goya, una versión, o a dibujar unas esculturas que hay, es algo extraordinario. Entonces, ese tipo de cosas para mí yo creo que hace afición, digámoslo así, y hace ver que los chavales que siempre te preguntan ¿para qué sirve esto? Vean que sí que sirve para las cosas. Y muy importante que ellos reaccionaran con ilusión ante el proyecto. Pero eso, increíble, a mí me emocionó. De hecho, uno de los días vinieron algunos de los escritores al instituto, hicimos como una especie de simposium, y en el que los escritores contaban más o menos su manera de contar, de ver sus historias, y los chavales también explicaban qué habían sentido con ese relato y cómo lo habían desarrollado visualmente, artísticamente. Qué bonito. Y a mí personalmente me emocioné al hablar. Hubo un momento en el que tuve que parar porque se me quedó un nudo en la garganta. Para un profesor ver que sus alumnos se han comprometido de esa manera está fenomenal. Y que lo han llevado al final y que encima todo esto ve la luz, que eso es una maravilla. Bueno, te vamos a despedir, que sabemos que tienes prisa, que tienes ahora tengo obligaciones laborales. ¿Cómo se llama eso? Un claustro. Tenemos un claustro en el instituto y es obligatorio, así es de asistencia obligatoria. Sí. Y lo tengo. No, y yo si quieres tengo un papel está aquí en la radio y no va. Así que sí, tengo que ir y nada, pues eso, agradeceros en todo momento la difusión que estáis dando, este proyecto tan maravilloso, por supuesto a Miguel, que ha sido el coordinador de todo esto, que es una maravilla, a la editorial, que estos proyectos al final crean... Y editorial de aquí, crean editorial, por eso, es lo que iba a decir, crean marca, en este caso marca de Arganda, crean marca de Arganda, la editorial...
los propios oriundos de Arganda o los habitantes de Arganda, y también pues los docentes y los alumnos de institutos de Arganda. Entonces eso es una maravilla, claro. Eso al final tiene que ver la luz y se tiene que saber, se tiene que conocer, y después insto a todo el mundo, aunque lo hablaréis después, a que este libro, que saldrá a la venta, que lo compre todo el mundo, porque va a ir para fines sociales, va a ir todo para Cruz Roja, va a ir todos los beneficios para Cruz Roja. Entonces al final están haciendo algo maravilloso. Algo bueno y grande. Bueno, pues muchas gracias. Oye, muchísimas gracias. Encantado de estar aquí, y nada, si hay otra charla yo me apunto Y desde aquí, pues si puedes transmitir a tus alumnos que el agradecimiento nuestro de la radio y de la revista. Sí. Y si quieren hacer algo en la revista, tú puedes contactar con nosotros, o si tienen ellos alguna historia, o quiere venir esa chica que ha ido al Museo del Prado a pintar y ahí le hacemos un podcast. También. La radio está abierta para todos. Vale, pues mira, sería Asociación también una cultural. Pues oye, se puede plantear también otro proyecto. A mí no me dejéis, que me vienen ideas a la cabeza. Y después, rápido. Pues nada, esto lo que hay que intentar también, que yo lo hablé con Miguel, que no quede aquí. Que si salen más proyectos, claro, se les dé visibilidad. Se les dé visibilidad, claro. Y que si vuelven a cooperar alumnos con el taller de escritura, fenomenal. Pues hala, vete a enclaustrar, que me traigo a Miguel. Hasta luego. Que encantado de conocerte y ya nos vemos. Besito. Eso no lo dejas tú, eso no. Venga, besos. Gracias. Venga, besos a todo el mundo. Mira qué lástima. Sí, no cuesta. Gracias. Muchas gracias. Venga, Jorge. muchas gracias. Pasa por ahí. Ven. Ya te ha quitado el refrigerio. Nada. Hasta luego. Hasta luego. Pasa. Ya he dejado grabando esto para ver. Sí, en directo, sí. Lo mismo ya está bonito. Tendrás que ajustar porque mi voz no es la de Jorge. O sea que a mí se me oye menos. No, a ti no te va a oír menos. Bueno, A ver, cuéntame algo. no, pregúntame. Venga. Yo simplemente... Y a ti, no, simplemente no has dicho te pregunte. Ahora no te vengas aquí a hablar tú cuando quieres. Yo estoy acostumbrado a obedecer. que Miguel, ¿cómo ha venido esta idea tan maravillosa a tu cerebro? Bueno, ideas se tienen muchas. Lo que hace falta es que luego se conviertan en realidades. La idea mía era, se puso de moda en el centro de mayores cuando yo al final acepté mi condición de que me había hecho mayor y me hice socio del centro de mayores, cosa que he de reconocer que me costó. Oía continuamente decir el talento senior, el talento de los mayores. Digo, eso está muy bien. Pero el talento de los mayores, ¿qué es? ¿Bailar? ¿Jugar al billar? Digo, yo creo que los mayores, aunque sean mayores, el talento se puede demostrar como un talento más de cosas. Claro. Y me inventé 2 proyectos pues agresivos, entre comillas, que es el de escritura de un libro colectivo y de un taller de teatro, donde el talento, yo no se me entienda mal, no menosprecio que bailar bien y divertirse haciendo cocina y otra cosa, por supuesto que cualquier cosa que se haga con una edad es digna de mérito. Pero creo que hay cosas que a lo mejor están menos pensadas para gente mayor y que hay que dar ese pequeño impulso para que se atrevan a hacerlo. Y aunque al principio cueste, porque al principio todos, cuando yo dije, ¿a qué venimos aquí? Pues cada cual en el taller de escritura pensaba una cosa. Pero le dije, no, venimos a escribir un libro. Bueno, yo todavía recuerdo las caras que pusieron la mayoría, ¿no? ¿Qué? Bueno, sí, vosotros tranquilos. Es que para ponerle caras, ¿verdad? Arríbate ahí. Hombre, para ponerle cara... O sea, tú te sientas allí, viene a darle... Claro. Vamos a escribir un libro. Y tú 2 días sin dormir. Y yo lo primero que le dije, Miguel, tengo que mejorar la escritura, si no, que esto cómo va a salir, que lo vea la gente. ¿Y qué te dijo Miguel? Y Miguel dijo, no pasa nada, si esto ahora lo tenemos que corregir. Claro, y así corrigiendo y yo me quedé tan tranquila, ¿eh? Claro. Porque imaginación no veas la que tengo, ¿sabes? Entonces digo yo, bueno, escribí todo lo que yo saqué de mi cabeza, vale, pero luego esto que alguien lo lea, a ver, no, si esto hay que corregir todo, en los tuyos y los de los demás, claro, ¿no? Y bueno, y hasta los suyos tienen que corregirlos, claro, ¿verdad? Que cuando escribes, que ya presentamos es que no solamente libro. Es la caligrafía, sino falta ortografía, las comas, los puntos, etcétera, donde que hay comas también, claro, en los libros. Sí, de vez en cuando, salpicadas. Y las comas no es lo peor, están los puntos y comas. Están los puntos y comas y todo eso. El gran desconocido. No estaba muy... ni tú ni el 90% de la población. Gracias a él y bueno, y a la persona que lo ha corregido o lo que sea, pues bueno, pues hemos llegado a hacerlo un poquito más adaptable, ¿no? Muy bien. Pero esto forma parte de una filosofía de vida.
porque yo también, mi llegada a la escritura fue muy tardía. Yo empecé a escribir con 60 años. También como Mari Carmen. Hace año y medio. Bueno, ya son 7, ya van cayendo los años de una manera que... Se dice gracias. A la radio no va a decir nada. Gracias. No sé si capaz que han dicho que aparento menos, da igual, es que yo a veces no, ni siquiera acepto los piropos. Quiero decir que en esta vida yo siempre me he negado, incluso en la escritura, decir, bueno, me voy a poner a escribir. Pues tendrás que hacer un curso, tendrás que aprender. Yo creo que en esta vida se aprende haciendo. Y aprender a escribir se aprende escribiendo. Entonces yo me negué a hacer un curso, y sobre todo menos para personas mayores, que cada cual venía con su formación, con su manera de ser. Aquí lo que hay que hacer es ponerse a escribir, y en ese camino se aprende. No hagas un curso maravilloso en el que te den las 7 reglas básicas de cómo se escribe, el no sé qué, no sé cuántos, no. Aquí se hace todo. En el teatro es la misma filosofía. El teatro es practicar, disfrutar. Hombre, los cursos te alimentan muchísimo en la base, digamos, en la base, pues en el caso de la escritura, pues por ejemplo, todo lo que es escribir bien puntuado, que no repitas, que no uses palabras, todo eso cuando uno empieza, pues me imagino que vendrá muy bien. Ahora, que nadie nos va a dar en ninguno de los oficios o en ninguna de las cosas que hagamos, oye, un curso de 3 meses y el premio Nobel mañana. Más que eso no. Se aprende. Pero una buena base, yo los cursos, yo lo hablo por mí, por la guitarra. Yo aprendí a tocar solo, y cuando me metí a conocer un poco más en profundidad los trastes, digo, el traste y lo otro, y mira, y anda, si lo estoy haciendo mal desde el primer día. Es abrir quizás no es el objetivo de la charla de hoy, pero la guitarra es distinto. O sea, hay probablemente sí que hay una técnica, si no la tienes... La misma. No, yo aprendí a tocar, pero hay una base. No pasa nada, y toco. Escribir es algo natural. El ser humano aprende o debe aprender a escribir, a leer, etcétera. O sea, es algo que forma parte de nuestra manera de ser. Tocar la guitarra, no creo que todo el mundo acabe tocando la guitarra. Los mancos, te digo. Pero escribiendo, mejor o peor, aunque sea una carta, todo el mundo escribe. O sea, creo que eso está en los genes, en la genética o en la base del ser humano. Con lo cual yo creo que la base la tienes. Sí. Y el propio interés del ser humano te hace luego apuntarte a cursos, etcétera. A mí me gusta el debate, Miguel, perdona. ¿Tú estás de acuerdo con eso, Irene? Tú hablas sin tapujos, que yo te defiendo. A ver, yo aquí estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo, en el sentido en el que sí que es verdad que escribir, o sea, que todo el mundo lo hace y que por eso somos una sociedad post-prehistórica. La prehistoria sale en el momento en el que una civilización tiene la capacidad de escribir. Pero ¿por qué no puedo escribir y tocar la guitarra? O sea... No. Sí, sé que no has dicho eso. No, esa. Sí, lo sé. Me gusta el debate, ¿eh? Pero me refiero que escribir, sí, todo el mundo escribe, y no es lo mismo escribir la lista de la compra que ponerme a escribir un relato. No es lo mismo, todos tenemos la capacidad, y yo creo que en ese sentido escribir un relato es el análogo de tocar la guitarra. O sea, no tengo por qué hacerlo, tengo la capacidad, todos podemos tocar la guitarra, pero no todos queremos tocar la guitarra. Me refiero, sí que estoy de acuerdo contigo de que todos tenemos la capacidad de escribir, pero no todos. Y de tocar la guitarra. Y de tocar la guitarra, exacto. Bueno, Miguel, dígame. A mí me gustan los debates. Tú sabes que aquí no vienes a que te doremos la píldora. No, hablar de tu libro y ya está. No, es que en este caso ni siquiera ni mi siquiera libro. es tu libro. Esa palabra me recuerda algo, Miguel. ¿Cuál? Dorar la píldora. Es que tú eres ya un personaje en Arganda y en la radio en KQR. Porque estás desarrollando tantas tareas que cada vez que vamos a hacer algo, no viene Miguel. Oye, vamos a hacer una radioficción, está Miguel. Oye, lo del teatro, está Miguel. Oye, todo, lo del... Sí, ahora me en han misa y engañado. repicando, pero de verdad, Sí. De verdad. ¿A que sí? Está en todo. Ahora, bueno, yo lo he visto en diciembre, vi la obra que hicisteis, Mari Carmen. Y ahora iremos para ver el tema del sonido, que quiero echaros una mano, a ver si conseguimos que suene lo mejor posible. Tampoco lo he estudiado yo eso. Pero bueno. Pero a mí me llama la atención, ¿de dónde sacas tú esa energía que tienes? Pues simplemente de estar vivo. Seguro que la energía la tienes. Cada cual la canaliza como... Ahora la pregunta sería, defíneme estar vivo. Pues hacer cosas. Estar vivo es hacer cosas. Hacer cosas que a veces algunas salen mejor, otras salen peor. La vida es muy... La vida es fastidiada. Eso ¿Tú crees? Yo creo que todos lo tenemos claro, ¿no? Entonces yo creo que no al será final... como te la tomes. Pues sí, en parte sí. Pero a veces es muy difícil porque normalmente los problemas antes o después, los problemas, las enfermedades, antes o después aparecen. Entonces yo creo que es la filosofía, el cómo los afrontas y ese tipo de cosas son los que te hacen
tapar otras cosas que puedes tener menos positivas a lo mejor en cada momento de tu vida. Y aquí canalizar esa energía, canalizar las ganas. Yo de lo que estoy más contento, o sea, yo he escrito libros y evidentemente escribir un libro es una satisfacción, pero a mí este proyecto quizás me ha dado incluso mucho más que una escritura de una novela mía, porque es ver cómo la gente se involucra, cómo se combinan idiosincrasias, proyectos, iniciativas, miedos, que también ha habido muchos. Claro. Y los jóvenes que se motiven, que estamos siempre, es que los jóvenes, claro, bueno, es que los jóvenes ahí sí les damos motivación. Cosas que no se ven cuando llegan a una editorial, ya te llega un Word o un JPG. Pero el inicio de la escritura, en estos días de escritores, muchos no manejaban el ordenador. Ya me imagino, sí. Algunos manejaban el ordenador, o sea que ha habido relatos que se han pasado en algún formato electrónico, otros se han pasado en escritos. Relatos de puño y letra. Escritos a mano, que ahí también ha habido, que a mí también me ha valido esto como para buscarme la vida, de cómo integrar esa información en algo pasable a un formato electrónico, ¿no? Entonces, en el caso de, por ejemplo, Mari Carmen, pues ya leía sus relatos. Y hacíamos una transmisión de voz a texto, que luego había un poquito que manejar un poquito que ahí. corregir. Sí. También es cierto que las herramientas cada vez son mejores, pero también tenemos una persona con una limitación, no sé, este tema de las deficiencias, discapacidades, hay que tener mucho cuidado, porque yo siempre me equivoco con la palabra correcta. Es que estamos educados en otra, entonces a veces nos sale sin querer. Con una limitación visual importante, que curiosamente es una persona que además toda su vida ha estado en el mundo editoriales Deusto, etcétera, y al final pues la vida pues hace que lo que ha sido tu medio de vida al final te corta la visión pero también tenemos sus relatos incorporados en el libro. O sea que ha habido muchas fuentes de información que hemos ido, y a mí también como persona que le gusta cacharrear, investigar, pues me ha obligado a buscar herramientas para incorporar esa información, etcétera. O sea que todo ha sido positivo. Yo solo, no sé si recordarás las dos únicas condiciones que yo puse lo iba a decir al ahora, principio. Miguel. Lo iba a decir porque no se me va a olvidar en la vida. Cuando yo llegué al taller de escritura, estaba pasando por un momento emocional bastante delicado, por un problema que tengo de salud en casa. Bien. Y yo, pues estaba bastante baja. Llegué ahí y lo primero que dije cuando entré por la puerta, porque claro, yo soy muy expresiva, parece que soy muy alegre y tal, pero aunque yo lo parezca, interiormente tengo siempre esa preocupación. Entonces dije, me vais a perdonar, pero yo estoy muy decaída, muy baja y tal, estoy pasando por un mal momento. Palabra cortante de Miguel Arena. Todos tenemos problemas. Aquí venimos a otra cosa, los problemas de esa puerta afuera. Muy bien. Yo me quedé en ese momento un poco así, ¿no? Y dije, vale, pero gracias a que también tengo mucho conocimiento de las cosas para entenderlas, dije, pues sí. Y entonces dije, te voy a decir todo esto, que han pasado 2 años en este centro de escritura y ellos saben mi problema, que alguna vez incluso me han visto baja, ¿no? Pero a mí me ha servido de mucho. A mí me ha servido de que ese problema que no se va por muchos sitios que esté, me haya servido de seguir adelante, de luchar, de decir, Mari Carmen, tienes que ser tú, tienes que intentar llegar a esas ilusiones, a esa vida que tú quieres tener, que es vivir. Sí, y vivir y luchar para ti misma lo primero, y segundo, para que si tú estás bien, puedas ayudar a esta persona. Sin duda ninguna. Que lo necesita, ¿no? Y le agradezco a Miguel esas palabras de aquel día, porque yo no solamente he llegado al taller de escritura para escribir un libro, sino también para mentalmente estar más ordenada. Muy bien. Has dicho una de las condiciones. Claro, yo quiero saber la segunda, otra. ¿O te acuerdas ya? La digo yo. Dila. Porque es también común para el teatro. Sí. Y es con un juego de palabras. La segunda es ser sinvergüenza. Ser sinvergüenza. No, pero separando, sin vergüenza. Que en el fondo también es ser un sinvergüenza, ¿no? Pero efectivamente no hay que tener vergüenza. Hay que tener, porque todos venían con sus problemas, y luego también que yo he escrito poco, a veces no sé escribir, no sé qué, me expreso mal, no sé qué. No hay que tener vergüenza. Un poco ese síndrome del impostor también, ¿no? Sí. De pensar que no vas a ser suficiente cuando estamos aquí para pasar el rato. Sí, y pasárnoslo bien. Sí, exacto. Realmente fueron 3 condiciones. La tercera era pasárselo bien, divertirse. Y yo creo que esas se han cumplido todas. Los problemas
no se quitan, se dejan un poquito en la puerta, pero luego también en los postpartido, porque también tenemos nuestro postpartido, en el café posterior o previo a veces, pues se comentan, se ayudan, o sea, y al final queda un equipo humano, que es lo... Un equipo humano, y cuando estás desarrollando esta tarea, tu cabeza, inconscientemente, es mi pensar, se ordena. Porque has quitado todas esas cosas que tenemos la cabeza llena de cosas, de porquerías, de esto. Cada vez que piensas algo es malo, además, y de repente te quitas del medio una hora, y cuando vuelves a ti, parece que eso se coloca. Se ve de otra manera, y luego con otro ánimo. Otra cosa también importante a destacar en el modelo de trabajo que hemos tenido es que el relato se preparaba, más o menos, pero luego yo daba un paso atrás. Se llegaba a clase y se exponía, y eran los propios compañeros los que hablaban del relato con unas normas mínimas. Ahí sí que unos a otros. Ahí sí que hubo unas normas mínimas de que había que buscar. Yo siempre soy muy... Yo para mí un relato, y eso los cursos de algunos dicen que no, para mí un relato tiene que tener un mensaje. Sé que no todos los relatos tienen que por qué tener mensaje, pero para mí se escribe para dejar un pozo. Aparte de para contar una historia, con un protagonista y un narrador, tienes que dejar un mensaje. Ese es el tipo de escritura que yo tengo en mis libros y la que le traté de transmitir a ellos, porque creo que hay que dejar un mensaje. Entonces ellos mismos ya empezaban a realimentarse. De hecho, al final los relatos los ha hecho cada uno de manera individual, pero hay una corrección colectiva, y yo no la he hecho. O sea, yo sí entraba ya en lo más... cositas, bueno, pues lógicas de gente que no ha solido escribir, pues son un poco separar la frase, estructurar los puntos, hacer frases sujeto, verbo, predicado, bueno, esas cosas que hacen que luego la lectura pues tenga ritmo, pueda ser entendible por un lector, repetición de palabras, pero bueno, esas son cosas que además todas siempre dentro del contexto de la clase, o sea, no decir, las reglas están, no, vamos a trabajar y en el propio trabajo se van sacando las reglas. Y al final, incluso yo he llegado a ver cómo se picaban, o sea, porque de manera buena a veces éramos crueles, entre comillas, con la crítica que se hacía, y la gente no lo tomaba mal. Yo que recuerdo algún relato, no voy a decir nombres, pero sí una persona que vino con un relato, le dimos hasta en el carnet de identidad, y la semana siguiente vino con un relato transformado de una manera increíblemente radical. O sea, qué favor, ¿verdad? Un favor, y además él lo agradece, es que me habéis hecho este relato, y además el relato que está incorporado al libro prácticamente en esa segunda versión, pues... Es que los primeros en criticarnos hemos sido nosotros mismos. Nosotros queríamos nuestros relatos y luego éramos corregidos, criticados por todos. A ver, ¿qué opinas tú de qué opinas tú? Y desde el corazón, no desde la mala uva. Nos hemos ayudado unos a otros. Hemos sido un grupo y seguimos siendo un grupo en los que nos hemos ayudado. No hemos llegado aquí solo porque hemos escrito y hemos tenido a Miguel que nos ha guiado, que la verdad es lo principal. Es que nosotros nos hemos ayudado también entre todos. Y eso ha sido un eso equipo, es una maravilla. Equipo. Hemos hecho un libro en equipo. Que ha sido para mí ha sido maravilloso. Ese es un titular también a la editorial. El taller acaba como proyecto 0, proyecto 1, el día 24 con la presentación del libro. Sí, ahora nos va. Pero tenemos ya el segundo curso o el plan B, y efectivamente ese va a ser probablemente un relato colectivo de verdad. Vamos a ver si batimos. Como se nos va el tiempo, ahora lo que necesitamos es mandarle el mensaje a nuestros oyentes y videntes y ambivalentes de cuando presentamos ese libro y dónde y a qué hora. Irene, que no te dejan hablar. La gente mayor no te deja. Bueno, ¿viernes que viene? No. Es que la gente mayor tenemos mucho aquí atrás. Día 24. Viernes que viene, 24 de abril de 2026, en el Centro de Mayores, como no, mejor sitio imposible. La presentación es a las 5 de la tarde, pero previamente desde las 4 se abrirá para ver la exposición de las ilustraciones que han participado en la antología. Puede entrar cualquier persona, ¿verdad? Y para firma, la compra del libro. La compra del libro, pero la compra del libro antes, durante, después, mediante... No, durante no, antes y después. Durante no. Y es a las 4 se abre la exposición, a las 5 la presentación del libro. Exacto. ¿Habéis pensado o es sorpresa? ¿No nos podéis contar cómo va a ser la presentación? No, la presentación está bastante trabajada. Que bueno, ¿y se puede saber o es sorpresa? No sorpresa no. La presentación va a durar 1 hora. Va a tener como 5 partes o 5 ponentes. Habrá una parte más institucional, que la hará el ayuntamiento. Habrá una parte que hablará la editorial. Habrá también un momento que hablará Cruz Roja, que no sé si hemos hablado suficiente también de su participación dentro de este proyecto como la organización, la ONG a la que le hemos cedido las regalías. Entonces ellos también hablarán. Luego hablará Jorge con 2 de los ilustradores,
y luego cerraré un poquito el acto, ¿no? Y en medio de cada intervención, que serán de 5 o 10 minutos, vamos a ir proyectando pues unos vídeos que hemos preparado con las ilustraciones, con una frase que resume la ilustración y resume el relato. Y para mí lo más importante también, cada autor en menos de medio minuto va a decir por qué ha escrito en este taller. Entonces va a ser todo como muy dinámico. Sí, interesa. Muy dinámico. Y aún no lo tenemos confirmado, pero creemos que queremos, a mí me gustaría tener una apertura musical de 1 minutito o 2. Con un grupo musical. Bueno. O cantar tú. Un poco de Yo no. No, yo creo que debe de cantar Miguel. Si canto yo ya. Las malas lenguas me han dicho que canto de pena. Que es fenomenalmente bueno para otras cosas. Para cantar, desde luego, no. Ni cantar ni bailar. Bueno, ahí estamos todos más o menos iguales. Sí. Bueno, No. que es muy buena, que No. la verdad que nos gusta mucho. Luego está Luis, por supuesto, con su gran voz. Y bueno, y los demás que hacemos lo que podemos. Que no, que lo hacéis muy bien, que ya en diciembre lo hacéis muy bien. Eso ya está Oye, bien. nos vamos a ir porque decía, no, en 15 minutos liquidamos esto. ¿Sabéis cuánto llevamos hablando? Pues cerca de 1 hora. 40 y tantos minutos. No, ese no sé qué le has pasado, 20 otra hora. Sí. ¿Le habrá caído o algo? Bueno, oye, ha sido un placer. Yo creo que os veré el 24. Eso esperamos. Creo, porque luego surgen aquí, como esto Sí, que como ya sabéis lo que me pasó el otro martes, día, si sí. no lo sabéis ahora lo comento, Pero- porque es raro que a mí me pase nada. Ya. Bueno, a mí no me pasa nada. Nos vamos a ver prontamente. Yo creo que el 24 nos vemos, casi seguro. Y os voy a desear lo mejor. A Jorge, que ya se nos ha ido. Mari Carmen, arrímate ahí al micro, que oigan tu voz preciosa que tienes. Muchísimas gracias. No, gracias Lo a ti. importante ya es haber llegado a donde hemos llegado, que eso ya es bastante importante. Bueno, eso ya pasa, ahora hay que ir a por el siguiente. Ahora Como hay que ir por dicen, el el partido a partido del A ver ahora, Vamos a cómo aprovechar salimos que con lo que tenemos- nos tiene preparado aquí don Muy Miguel. bonito. Don Miguel. No, Y ya, luego ya. tenéis el teatro. ¿Cuándo estrenáis el teatro? Que no sea el tema de hoy, que ya haremos un Sí, podcast nosotros lo haremos referente. 31 de mayo. 31 de mayo. También a las 5 de la Bueno, tarde el Bueno, centro de el Valladolid. teatro es algo que es como un poco de diversión, ¿no? Bastante diversión. Bueno, es un espectáculo. Es lo que nos lo pasamos bomba. Y Ya te digo. tratamos de que se lo pasen bomba, como Si dicen os lo los pasáis niños. bien vosotros, Como la dicen gente los que va niños, también. pues me lo paso bomba y trato de que se lo pasen bomba a los demás también. Muy bien. Bueno, Y pues eso es muy bonito, lo del teatro. te despido. Ya tendremos ocasión de hablar del teatro antes del 31 de mayo. Estupendo, ¿Vale? cuando tú Que quieras. ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias a Y ti. que hayas disfrutado de este ratín. Sí, estupendo. Y como ves, pues es como venirnos a tomar un café. Lo mismo. Pues muchas Muy bien. gracias. Querida Irene, un placer conocerte, que no te conocía. Igualmente. Que vaya trabajo el tuyo duro, ¿eh? Bueno, ellos me lo hacen muy fácil. No, bueno, pero no solo un libro, tú tendrás muchos libros entre Tengo manos, muchos que libros, tengo muchos rotan, que libros, corren, sí, que- sí. Pero bien, Pero bien. ¿qué has estudiado tú? Yo hice literatura comparada en la Complutense. Y bueno, más cositas, pero Y te encanta. sí. Si no, no estaría aquí. Está claro. Hoy Escribes- muy bien la ¿También juventud. escribes solo? Ya no. Pero tuve mis pinitos. Pero ya no. Era pregunta. Yo conozco una editorial que publica novelas, se llama Verbum, Grupo Editorial Verbum, Irene. Y de esta editorial, pues te agradecemos mucho que la hayas representado con tan buen humor. Gracias. Vale, y nada, nos vemos el día 24. El viernes, sí, el 24. Y a ti, Miguel, que decirte, que ya te empiezo a hacer un asiduo aquí, has estado un poquito sin venir, pero yo creo que al final te vamos a hacer aquí un monumento o algo. Hacemos un monumento, no, que eso suena mal. Sí, Suena mal, eso de hacer no he dicho monumentos póstumo, pero suena mal. estaba a punto. No. Que sigue con ese ánimo, que sigue dando lecciones, nos da lecciones a la gente joven y no tan joven. ¿Vale? Así que enhorabuena por el proyecto a todos vosotros y sobre todo, amigos de KQR33 Radio, tened en cuenta que siempre, como bien nos ha dicho Mari Carmen, hay que tener ilusiones. Y tengamos la edad que tengamos, hay que tener ilusiones. Así es. Y tengamos los problemas que tengamos, hay que tener ilusiones. Porque el que piense que no va a haber problemas nunca, está muy equivocado. Más vale mentalizarse de ello. Así que desde aquí os despido a los tres y a Jorge, que se nos ha ido, y a todos vosotros, amigos, ya sabéis, lo tenéis en YouTube, tenemos la presentación el día 24 de este maravilloso proyecto intergeneracional De Arganda. de Arganda. Pero que se pongan valor. Pero que habrá son- ido algún mangurrino. No me hagáis de, Bueno, no me hagáis no. hablar. Pues justamente de Arganda, solo hay un escritor. ¿Eres tú? O sea, pura cepa, uno. Muy bien, pues ala, que nos despedimos, que muchísimas gracias, que ya sabéis que la radio y la
La obra. revista que Bueno, tenemos revista. está abierta a todo el mundo para escribir artículos y tal. Eso sí, el que quiere participar tiene que ser socio. Eso ya, con eso ya. Pero bueno, socio no, tú ya Eso eres ya socio. lo llevo de hecho. O sea que, Pero sí hay que ser socio porque tenemos que pagar los estudios y todas esas cosas. Pero bueno, estamos contentos, que la gente responde muy bien. Pues muchas Así gracias. que venga, desde aquí, a pasarlo bien y a seguir manejándonos en la vida como merece. muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias.